En los años 70, la televisión latinoamericana vivía su época dorada. El humor blanco y los personajes entrañables del Chavo del Ocho conquistaban millones de corazones. Detrás de cámaras, una historia de amor comenzaba a escribirse en silencio. La de Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, en medio del set entre risas y aplausos. Sin embargo, toda historia de amor tiene un precio, y el de Florinda Mesa fue el más alto. Lo que parecía una relación de ensueño, oculta entre vestidores y luego celebrada en público, trajo consigo renuncias, dolor y decisiones que marcaron su vida para siempre. En pleno auge de la televisión latinoamericana, El Chavo del Ocho se había convertido en el programa que unía a millones de familias. Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños coincidían día tras día en el set. Ella, una actriz joven y en ascenso, y él, un comediante consagrado, casado y con 6 hijos. Lo que comenzó como simples charlas entre escena y escena, pronto empezó a convertirse en algo más profundo. Pero esa conexión no era sencilla, había 20 años de diferencia, un matrimonio previo y el riesgo de convertirse en un blanco de críticas. Sin embargo, había algo en Roberto que la atraía con una fuerza imposible de ignorar. Su carisma, su ingenio y la manera en que lo miraba, como si ya supiera sus destinos que estaban unidos. Poco a poco las miradas se hicieron más largas y las conversaciones más íntimas, hasta que el set dejó de ser un lugar de trabajo para convertirse en un escenario de un romance prohibido. Así nació una historia que con el tiempo pasaría de la complicidad secreta a una luz pública, desatando así admiración y también un escándalo. Pero lo que el mundo no sabía era que este amor iba a exigirle a Florinda un precio que marcaría toda su vida. Pero al estar al lado del hombre que amaba, implicaba asumir un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. Desde el primer momento, Florinda supo que su relación con Roberto no sería sencilla. Él no solo era un hombre casado, sino también una figura pública, y ella estaba en pleno ascenso profesional. La noticia de que estaban juntos no tardó en despertar incomodidad, desde miradas de desaprobación en los pasillos del set hasta el rechazo abierto de parte de la familia de Chespirito. Pero lo más difícil no fueron las críticas ni los rumores, sino una decisión íntima y devastadora. Cuando iniciaron su relación, Roberto ya se había sometido a una vasectomía, y aunque Florinda Mesa soñaba con ser madre, decidió renunciar a ese gran anhelo. Años más tarde, ella misma describiría ese sacrificio como una gran tragedia personal, y ya no había vuelta atrás. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defecto. Claro. Bueno, Entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Florinda permaneció a su lado, convencida de que el amor que sentía era más fuerte que cualquier problema. Había elegido un camino sin retorno, pero todavía le quedaba por descubrir que esa elección era apenas el inicio de una vida entera de sacrificios. Tras esa renuncia tan dolorosa, la historia de Florinda y Roberto parecía destinada a enfrentar constantes pruebas. Sin embargo, el tiempo demostraría que no todo sería un obstáculo. A pesar de los sacrificios y las miradas ajenas, la relación entre Florinda y Roberto duró más de 4 décadas. Aunque la presión mediática y los comentarios malintencionados seguían apareciendo, ellos continuaron demostrándose unidos, resistiendo rumores, críticas y sin dejar que eso quebrara su vínculo. Él la llamaba su mujer ideal y no dudaba en decírselo públicamente, reconociendo el valor de su entrega. Juntos formaron una pareja inseparable que compartiría no solo la vida personal, sino también la profesional. Para muchos, su amor fue un ejemplo de lealtad y entrega, pero para otros fue la confirmación de que el amor verdadero no siempre es fácil, pero sí posible cuando se construye con compromiso y admiración mutua. Con el paso del tiempo, lo que parecía un cuento de amor inquebrantable empezó a mostrarse grietas silenciosas. La mirada alegre de Roberto se tornó más melancólica y detrás de cámaras se percibía un peso que pocos podían imaginar.
En sus últimos años de vida, Roberto Gómez Bolaños comenzó a mostrar una vulnerabilidad emocional que sorprendió a muchos. Aquella imagen del hombre creativo, siempre sonriente y lleno de ocurrencias, empezó a desvanecerse. El momento más impactante llegó en una entrevista que se volvió viral, donde se le vio quebrado, con lágrimas contenidas, hablando sobre su vida y lo que había dejado atrás. Ese instante dividió opiniones. Para algunos era el reflejo de un arrepentimiento profundo por decisiones pasadas, incluso por su relación con Florinda. Para otros era la inevitable consecuencia del desgaste físico, el dolor de la vejez y el peso de una vida cargada de responsabilidades y sacrificios. Aquel momento recordó al mundo que detrás de los aplausos y la fama, los ídolos también llevan heridas invisibles. Nunca aclaró el origen exacto de su tristeza. Dejó claro que el precio de ser Chespirito fue tan alto como el amor y la admiración que recibió. Pero tras aquel momento melancólico que conmovió a miles, el destino se encargaría de poner el capítulo más doloroso en la vida de Florinda. Mucha atención, murió Chespirito. El reconocido comediante Roberto Gómez Bolaños falleció hoy, a los 85 años de edad. La noticia dejó un silencio pesado en los corazones de quienes crecieron con sus personajes. Su funeral, transmitido en vivo desde Televisa, se convirtió en un evento nacional. El ataúd, cubierto de flores y símbolos de sus icónicos programas, recorrió las calles en medio de aplausos y lágrimas. Florinda Meza destacaba vestida de negro, con el rostro marcado por el dolor. No solo era la viuda de un ídolo, era la mujer que había compartido más de 3 décadas de su vida con él. El entierro en el Panteón Francés de la Ciudad de México cerró oficialmente un capítulo en la historia de la televisión y en la vida de Florinda. Entre mariachis y oraciones, quedó claro que su amor no terminaba con la muerte. Se transformaba en memoria, en legado y en un lazo que permanece intacto más allá del tiempo. Tras aquella despedida que conmovió a millones, el tiempo siguió su curso, pero las huellas de aquel amor permanecieron. A casi 10 años del fallecimiento de Chespirito, Florinda Meza abrió su corazón en una emotiva publicación. Hablando en tercera persona, recordó la historia de amor que vivió junto al comediante y dejó entrever un dolor que jamás sanó. Pero el destino es muy cruel con los enamorados. Decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida. Evocando el peso de no haber podido tener hijos y las renuncias que marcaron su vida. Aún así, dejó en claro que pese a todo, volvería a elegir ese camino, porque para Florinda no hubo mayor privilegio que amar a Roberto, incluso si ese amor tuviera un alto precio. Y fueron muy felices durante 40 años.